Muchísimas gracias por acompañarnos en A Fondo de Mega Noticias de PIC, análisis, entrevistas y opiniones. De eso se trata este espacio y qué gusto tener en este estudio de Mega Noticias al maestro Andrés García Torres. Me da mucho gusto, Andrés, bienvenido. Gracias, Enrique. Gracias. Oye, después de participar en la elección judicial, ¿tú eras escéptico de participar en redes sociales y cosas de comunicación? Y mira, ya te tenemos aquí. Sí, así es. Una participación singular en esta extraordinaria elección, porque todo se hizo a través de redes sociales, digamos, la difusión o la promoción de la persona para tratar de obtener el beneplácito de la ciudadanía. Oye, y sobre todo, pues tú quisiste participar, elegiste estar en la elección judicial. Sí, así es, Enrique. ¿Por qué? Porque quise y porque pude. Muchos, aunque hubieran querido, no hubieran podido, porque a pesar de los muchísimos comentarios que existieron en torno a los requisitos, muchos no los reunían, sobre todo los que tienen que ver con el promedio académico. Pues bueno, esa es una resolución que se acaba de determinar, que son varias personas que con todo y que ganaron, Así van es. para atrás, ¿eh? Así es, esa es una de las razones. Reunían todos los requisitos, por alguna circunstancia me llegó la convocatoria del Senado a través de una persona conocida. Yo, la verdad, no tenía conocimiento de que existían 3 convocatorias, ni que existían 3 lugares donde... Poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. En un principio yo creí que solamente el Senado convocaba, y después me entero que también se puede registrar en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial, con las complicaciones que tuvieron ahí a nivel interno del Poder Judicial. Algunas de las personas que ahí laboran decidieron inscribirse pese a, bueno, una serie de resistencias y de tal vez emociones encontradas, ¿no? Con los que eran sus jefes y quienes Te voy a decir, se designaron y después ellos decidieron participar o no en contra de aquel sentimiento de lealtad o de gratitud. y te voy a decir un punto importante, es que había proyectos de vida. Y digo había porque muchos de ellos no quedaron. Y había proyectos de vida. Venían desde muy jóvenes llevando a cabo actividades en el Poder Judicial. Y de repente, aquí los tuvimos en el espacio, fuimos de los medios que les abrimos el espacio para conocer su postura ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial y hablaban de resistencia, hablaban de no continuar, pero cuando vieron que ya la causa estaba prácticamente cambiada y perdida para ellos, oigan, pues ¿qué vamos a hacer? Pues si es la alternativa, se sumaron. Lamentablemente no todos quedaron, hubo casos de jueces que de alguna manera sí lograron mantenerse, el caso de un juez laboral aquí en Nayarit, pero son contados los casos, ¿eh? Sí, mira, hay que distinguir dos circunstancias durante todo el proceso previo al proceso electoral en sí, que fue la forma en que concluyó la relación de muchos profesionales del derecho con carrera judicial y con experiencia y por un tiempo pues, que ellos que estimaban hasta jubilarse, y la forma en que se les dice hasta aquí tienes este límite, eso evidentemente está muy estudiado incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que ese tipo de procedimientos, reformas que vulneren tus derechos humanos, bueno, pues es nefasto, digamos. Decían, ¿sabes qué, Enrique? Tú ya te vas, porque de aquí ya reformamos la Constitución y ya te vas. Y se acabó la historia, no tienes Sí. para dónde hacer. Finalmente, hay un impacto en tu vida personal, en tu forma de tu haber económico, en tu... Aquí hubo una persona que lloró, aquí hubo una persona que lloró precisamente de esa situación porque vio frustrado su sueño de continuar. Es complejo y en algunos casos unos tenían un año de designado, ¿no? Sí, claro. Y aparte de eso, que fue muy criticado y no muy bien analizado por los congresos, tanto Congreso de la Unión y las legislaturas locales,
pese a que existen resoluciones de la... Perdóname, perdón que te interrumpa. Sí, Ve, el Congreso Federal ya lo tenía planeado. Y los congresos locales se convirtieron únicamente en aquello que llamamos una ventanilla de una oficialía de partes. En eso se acabaron convirtiendo porque no hubo ningún tipo de discusión. Parecía más bien una competencia de ver qué congreso local eran los primeros en avalar. sí, así es. Esa es una parte triste de la historia. La parte interesante, Enrique, y a la pregunta que tú me hacías, ¿por qué decidiste participar? Eh, Muchos de nosotros nos formamos en una época en que participar en tus derechos ciudadanos estaban bastante restringido, paradójicamente, porque existía un partido único y bueno, eran castas y sectores de poder donde si no estabas tú incluido ahí, pues nunca ibas a poder participar y ser candidato a nada. Aunque tú quisieras, aunque estuvieras instruido, estuvieras formado. Hubo, digamos, décadas en el país así, aunque te gustara la ciencia política y no podías hacerla. Eh, Se apertura este tipo de elección, tienes la formación de jurista y dices, no, pues sabes que no va a haber partidos, aquí se puede inscribir quien sea. Eh, Pareció muy interesante. Otra de las cosas que me pareció interesante, aunque yo, como bien lo dices al principio, no lo manejaba y he sido renuente, bueno, todo se va a hacer mediante redes sociales. Esto nos deja una gran lección. Tal vez no se ocupe en un futuro los partidos políticos y tal vez no se ocupe en un futuro las campañas políticas, porque todo va a ser digital. Esa era la expectativa. Sin embargo, bueno, el propio INE, no lo digo yo, propio INE, registró una serie de quejas, denuncias, anomalías durante la elección que la advirtieron los propios consejeros en el Consejo General, que a pesar de ellos mismos denunciar los eventos estos de los acordeones o algo así, creo que se impriman 40 millones de acordeones en todo el país, por ahí están en las notas periodísticas. Y que hay un medio que, por cierto, le están exigiendo que presente las pruebas de los acordeones. Como si no hubieran llegado a los teléfonos celulares de varios de nosotros, pero bueno. Entonces, sí, fue esa discusión en el Consejo y aún así la mayoría de los consejeros, digamos, validó la elección. Sí. ¿Cuál es la elección? A ver, si participas, asumes las reglas de la democracia, las reglas de un juego limpio. Ese fue mi caso. Yo participé y estoy muy contento porque a pesar de que no utilizaba redes sociales, tuvieron 12,900 votos, creo. Me habló un amigo de Puerto Vallarta, me dice, oye, sacaste el 2 puntos, ¿sabe qué? 0% de la votación. Muchas gracias. Pero resulta que yo no tenía redes sociales, entonces que 12,900 personas hayan puesto atención en tu perfil, que se difundió durante un promedio de 60 días, pues para mí es un triunfo, para mí es un éxito. Yo destaco algo sobre todo en tu caso, porque te conozco, Sí. y con mucho respeto para los demás contendientes. Tú cumpliste con los requisitos, has hablado de promedio, eres estudioso de Derecho, eres maestro en Derecho, tenías las consideraciones, las atribuciones y, por supuesto, todo lo que se requiere para haber participado. Y eso es, qué bueno que tú lo lograste. Y muchos de los que participaron, por supuesto que también. Pero honestamente, qué complicado leer tantos currículums, tantas semblanzas de vida, porque al fin y al cabo todo se reducía. Todos tenían licenciatura en Derecho, todos tenían maestrías, todos tenían diplomados, todos tenían una serie de cursos. Y fue complicado para el ciudadano. Yo creo que ese fue un reto que pues, se tendrá que considerar si se quiere hacer un ejercicio de nueva cuenta de este tipo. Fíjate que en mi caso, bueno, yo tengo la especialidad en constitucional y amparo. Yo me formé en la Escuela Judicial Federal de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre un curso de formación básica para secretarios de educación, secretarios, perdón, del Poder Judicial de la Federación.
a través de la escuela judicial durante todo un año, te certifican para ser, digamos, proyectista o secretario del Poder Judicial de la Federación. A nivel nacional hay incluso un colegio de este tipo de funcionarios que son, digamos, los proyectistas, los que formulan los proyectos de los ministros, y aquí en este caso de los tribunales colegiados. La formación ahí estaba, la especialidad, la práctica profesional, tanto en el litigio y en otros aspectos de mi vida profesional, bueno, también abonaban a el deseo de la participación. Y muchas de las compañeras y los compañeros, pues, mayormente eran personas que trabajaban ahí mismo, ¿no? En el Poder Judicial, y lo cual está bien, Sin embargo, la experiencia que a mí me queda es que la discusión es más virtual por parte del ciudadano y la participación no es tal a la hora de la jornada electoral. Y luego nos quejamos de que existió esto, existió el otro, pero la verdad es que no hubo una gran afluente de la ciudadanía. La culpa la tenemos los ciudadanos si vemos resultados que no nos gustan. Estamos muy cómodos sentados en los sillones, opinando en el Facebook, en Twitter, es una guerra. Ya pasamos de los cafés, de resolver el mundo, ahora todo en las redes sociales. En la red social, pero no te levantas y no vas a votar. Entonces tienes el resultado que mereces. Pero yo reitero, qué complicado de todos modos tratar de ver tantos perfiles. Por supuesto es el interés de nosotros, pero yo siento que tiene que haber un mecanismo, y eso sería uno de los aspectos que yo cuestionaría. Pues tienes tantos jugadores y todos son muy buenos, anotan goles o paran muchos balonazos, tienen tantas asistencias y lo vemos en el fútbol, todos tienen un hándicap enorme. ¿Cuál va a ser el diferenciador al fin y al cabo? Bien, fíjate, tu análisis es muy bueno. Recordarás que el INE creó La plataforma. una plataforma o un micrositio que se llamaba Conoces. Sí, ¿De acuerdo? Bien. Lo difícil aquí es sacar al ciudadano a votar el domingo. sí. Si la campaña, hablando en términos de equidad, si la campaña fue digital, si el conocimiento del ciudadano que participó como candidato fue digital, ¿por qué, Enrique, el voto no fue digital? Se ha planteado desde hace muchos años el tema de las urnas electrónicas, ¿eh? Se ha plantado desde hace muchísimo tiempo ese tema de hacer las urnas electrónicas que ya se han aplicado en Brasil, en varias partes del mundo, y que en México hay resistencia. Y perdóname que lo diga en ese sentido, el control del proceso electoral no lo tienen ni los consejeros del INE, lo tiene determinado a través de las leyes electorales que son dictadas básicamente por el Congreso, diputados y senadores. Y si ellos mismos en la clase política nos hacen creer que las operaciones tamal, carrusel, embarazo de urnas es por culpa de los ciudadanos, no, ellos no querían asumir la parte que les corresponde como clase política. Bien. Porque a la larga ellos son los que están motivando en sus aspiraciones políticas a que los ciudadanos salgan a votar, si es que salimos a votar en ese contexto, con un propósito de conveniencia. Ha sido la misma clase política. Y creo que aquí el punto es cómo hacer que la ciudadanía madure cuando no tenemos una clase política madura. Así es. Yo lo que obtuve como experiencia en esta ocasión es que si el conocer los candidatos es digital, si la campaña fue digital, en una condición de equidad, la votación también debió haber sido digital. Deja al ciudadano muy cómodo ahí, en la estancia de su casa, y todas esas personas que votan no van a ser las mismas si les permites hacer el voto digital. Es decir, las personas que aparentemente se ven muy activas en la opinión en redes sociales, si le permites con la secrecía que debe caracterizar el voto, votar, yo te aseguro que los resultados hubieran sido total y absolutamente diferentes y el porcentaje de participación total y absolutamente
rebasados al 10, 11, 13% 11% de la mayoría. la elección. Hubiera sido distinto. Es un primer ejercicio. Claro. Los ciudadanos debemos exigirnos más en la participación. Las oportunidades poco a poco se van abriendo. Esta fue una ocasión donde la campaña fue digital y donde nos dijeron, no va a haber partidos políticos. Perfecto. Ese es un buen comienzo. Sí. Es un buen comienzo, pero también debemos cerrar la pinza con un voto participativo. Ahorita nos obligan a llevar una credencial, a hacer cola, a revisarte en un listado, a que te den un montón de Y te ponen tu tinta en el dedo. con más de 300 nombres, no sé cuántas cosas. Hazlo digital, tal vez el resultado sea distinto, tal vez el resultado sea diferente. Hay una frase que expuso el expresidente español Felipe González en una magna conferencia en el auditorio de entonces IFE, que habló sobre la aceptabilidad de la derrota como una de las bases o virtudes de la democracia. Hay que aceptar que perdiste y hay que reconocer que no te favoreció el voto. Eso es un sustrato. Bueno, hay varios que no lo reconocen en México. Hay que reconocerlo. Tú Claro. decidiste participar y hay que reconocerlo. Pero también hay que proponer cosas viendo hacia el futuro. Yo siempre manejé mi participación dedicada a los jóvenes, a los juristas más jóvenes, a las nuevas generaciones. Y eso me motiva a mí y me motivó en su momento a participar, a ir abriendo punta, porque fue la primera elección. Yo puedo decir que aunque no gané, participé en esta elección histórica para elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Ya tengo la experiencia, ya puedo transmitir el mensaje y también puedo dar mi opinión para mejorarlo. A ver, qué bueno que lo tocas este punto, porque nos va a alcanzar el tiempo y sí tenemos otros asuntos que tratar. Bien. Bien, árbitros electorales, INE a nivel nacional y en el caso del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, el IEN, su participación, ¿cómo la notaste? ¿Qué puede mejorar? A nivel federal creo que una contradicción porque los consejeros hablaban de que había irregularidades, no estaban de acuerdo y finalmente votaban a favor. Me parece. Cuando dieron la validez, la declaración de validez de la elección. Sí, me parece que en una condición de congruencia, ¿no? Con sus propios principios. Y aquí en el ámbito local creo que, bueno, hubo un debate ahí, y que incluso tuvo que resolver una autoridad jurisdiccional sobre si se hacía o no se hacía. Falta de recursos. Sí, el proceso electoral local, por la presupuestación y la inmediatez. Perdón, salieron a nivel nacional, usted lo recordará precisamente. Nayarit no tiene, junto con Zacatecas, no tienen dinero para hacer las elecciones. Y ahora resulta que los consejeros quieren dinero para retirarse. Ese es un asunto que también me parece que los nayaritas no debemos de cargar con ese tipo de Abogados que interpretan la ley a su conveniencia, no la están aplicando, la aplican. Eso va a ser motivo para un punto más adelante. Sí. Pero estás destacando, no había dinero y ¿qué pasó? Bueno, me parece que esa discusión en torno a que unos consejeros haya por ahí un acuerdo queriéndose pagar un retiro, pues me parece que se contradice con muchas normativas vigentes, actuales, que no las conocen. El tema no es solo electoral, el tema no es sacar un acuerdo por mayoría. Es presupuestario. Es un tema presupuestal, es un tema de austeridad financiera, es un tema de evaluar el gasto público, la cuenta pública. Diré de institucionalidad, inclusive en contra de su propia presidenta consejera. Así es, me parece pues que no hay ahí el talento o el talante suficiente para entender que la función concejil es eventual, se les otorga una dieta, no es un salario, No son asalariados, ¿verdad? es tu obligación como mexicano tener esas funciones consejiles electorales y se acabó. Lo que pasa es que te inmiscuyes tanto en el tema electoral que, bueno, luego no sabes hacer otra cosa y quieres que el organismo autónomo te mantenga económicamente y no es el tema. No debe ser así, no debió ser así.
hay contrariedad, pero también hay solución. A los consejeros los nombra el Congreso, ¿sí? Pero ahí está también la misma respuesta, el Congreso también los evalúa. Los evalúa anualmente a través de la cuenta pública y los evalúa también a través de un órgano técnico que es la Fiscalización Superior, tanto a nivel federal como a nivel local. De modo tal que esa actuación, yo desconozco el dictamen, pero no suena lógico que se paguen como que si fueran unos trabajadores. Hay una ley de reciente creación en el Estado que regula las relaciones laborales entre el Estado de Nayarit, sus tres poderes, los organismos descentralizados, los organismos autónomos, y ahí establece todas las características de una relación laboral, cómo ingresas, cómo permaneces, cómo te retiras, y no es el caso de los consejeros electorales que hayan resuelto como que si fueran unos trabajadores, trabajadoras del organismo autónomo. Ha tenido presidentes que han sido buenos juristas aquí en el estado de Nayarit y no han querido resolver ese tema. No solo el tema de los consejeros, sino el tema de los propios trabajadores. ¿Cómo se van a retirar ellos? ¿Quién los va a pensionar? Punto importante. Que además veo que para la elección de 2027, que va a ser para la gubernatura en el estado de Nayarit, le tocará precisamente al IEN, al Instituto Electoral del Estado de Nayarit, ser el árbitro y organizar esa parte de la elección local, junto con presidentes municipales, regidores, que es algo que es exclusivo la votación aquí directa en Nayarit, y por supuesto el caso de los diputados locales que lleguen para la siguiente legislatura. Aquí veo que hay si no se corrige esto a tiempo, de por sí tenemos una impresión de que las elecciones tienen que ver con cuestiones políticas, no son tan transparentes, hay temas relacionados a cuestionamientos sobre cómo ejercer el voto. Pues creo que esto generaría un serio problema, una herida, y lo decía en mi comentario de 100 palabras, puede generar una herida que no es necesario abrir para un proceso electoral en 2027. Yo creo que la última palabra en esta ocasión y para ese proceso en específico lo tienen el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Yo alcancé a leer recientemente que había una propuesta en el tema electoral y yo creo que puede llegar a irradiar al tema de los organismos electorales de las entidades. Habrá que esperar, habrá que estar atentos y habrá que analizar el impacto. Acuérdate que cuando se transformó de IFE a INE, que se hablaba de un instituto nacional, se perfilaba algo así, que hubiera un solo ente que organizara las elecciones, tanto federales como locales, que en la práctica se da esa especie de simbiosis, lo hacen a través de algunos acuerdos. Sí, claro. Y yo creo que el camino va para allá. Y que con esto, por cierto, estaríamos hablando de que se respondería una de las preguntas claves que tanto ha existido. ¿Para qué tener un organismo electoral si tenemos elecciones cada 3 años, por ejemplo? Es algo de lo que se ha señalado. Sí, se requiere un tiempo de preparación y demás, pero lo que representa 3 años. Pero por supuesto, también hay trabajadores, hay campañas cívicas, hay campañas de formación que también no se pueden desatender. Nos alcanza el tiempo. Quiero preguntarte algo, retomando el tema de la elección judicial. Ya están definidos quiénes son quienes van a ocupar los distintos cargos, desde ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el caso de juzgadores federales, pasando por magistrados de los distintos órganos y a nivel local también. Pero ¿qué sigue? Porque al menos la perspectiva es que pensamos que cambiando un juez va a cambiar la situación de la impartición de justicia, cuando tenemos un reto importante en un sistema de justicia que es completamente distinto. El Poder Judicial forma parte de ese sistema de justicia en donde tiene que ver con temas como la prevención del delito que le corresponde a las policías municipales o a la Fiscalía del Estado, el hablar de la participación de agentes de la Fiscalía, el hablar de los sistemas penales, en fin, ya estamos hablando de algo mucho más grande. ¿Qué viene? ¿Qué le dirías a la gente en este contexto? ¿Qué va a venir después de esta elección judicial? Bien, me parece que el ejercicio de la elección para los jueces y magistrados
como inicio fue bueno. La intención es buena y que decida la gente. Pero hay otra parte ahí, sobre todo en el sistema penal que estás mencionando, que habría que complementarlo, que es la elección de los fiscales. De los fiscales que finalmente son los representantes del pueblo. Sí, el fiscal representa a la sociedad. A él sí deberíamos elegir los ciudadanos porque los va a representar a nosotros. Siempre son definidos básicamente de una propuesta de los ejecutivos que avalan los congresos de los estados. Esa es una. Y la otra, bueno, y esperemos la conciencia por parte de los juzgadores que ya fueron electos del pueblo. La complementación de esto sería que los fiscales fueron electos también por el pueblo para que estén en una paridad, en una igualdad, ¿no? Ahí controversial, y unos reclamando justicia, otros impartiendo justicia, y luego también está la parte de la Defensoría Pública, está la parte de los asesores de las víctimas ofendidos. Hay todo un entramado. Es necesario que se revise esa función actualmente, el resultado, y para que no se vea solo como una actuación estadual, sino que el ciudadano tenga confianza en esas instancias, que lo representen y que lo defienda. Por lo demás, la justicia es muy amplio. Las temáticas son variadas, familiares, mercantiles, civiles. Los tribunales federales ven materia agraria, ven materia laboral, de fideicomisos. Es muy amplio el derecho, es muy amplio. Creo que la sociedad debe estar expectante y vigilante sobre la evaluación de la función de los nuevos jueces, magistrados y de los ministros. Claro. Pero no nada más es expectante. ¿Qué puede cambiar después de esta elección judicial? Está la reforma, se tiene que implementar y supuestamente se habla, fue uno de los argumentos, limpiar de la corrupción, tener un contexto distinto. No sé que si con la pura elección va a cambiar todo esto. Yo, si me lo permites, Enrique, creo que eso fue más un discurso, como demagógico, ¿no? Coincido. Sin embargo, en lo que debe del ciudadano hacer es aplicar el valor de la confianza. Bueno, ya le otorgaste la confianza a unos servidores públicos en el ámbito judicial. Tu siguiente obligación como ciudadano es evaluarlos durante ese periodo que tú otorgaste la confianza. Y al final de esa valoración, decidir si otorgas o no nuevamente la confianza. A ver, pones en este ejercicio que es algo, Eso es un valor de la democracia. yo preguntaría, ¿cómo hacer esa evaluación de esos juzgadores? Porque pues, tienen que leer los expedientes, tienen que hacer un análisis. Hace poco estaba leyendo una interpretación interesante en materia jurídica sobre el tema, por ejemplo, de la pensión alimenticia. No hay una fórmula matemática, tienen que presentarse una serie de argumentaciones para que el juez tome una serie de ponderaciones y determine los montos a asignar de la pensión alimenticia para hijos menores. Me quedó muy claro que no es una fórmula matemática de 25%, 30%, 20% por hijo. No, porque hay una serie de consideraciones. ¿Cómo vamos a poder nosotros evaluar como ciudadanos a esos impartidores de justicia? Primero, siendo usuarios del sistema de justicia. Cuando vas a los juzgados, cuando tienes necesidad de que alguien te administre justicia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te trata? ¿Cuál fue el resultado? Evidentemente, en toda controversia alguien gana y alguien... Claro. Pero el trato, el profesionalismo, la imparcialidad, se nota. Se nota. Y esperemos nosotros como ciudadanos notar ese cambio en el contacto ciudadano con su ahora representante judicial. Nos ha alcanzado el tiempo, maestro Andrés García Torres. Muy brevemente, una conclusión de lo que hemos platicado en este programa y qué le dirías al público que nos acompaña a fondo. Sí, la primera reflexión es que cuando se aperturen procesos electorales, participa, siempre participa. Es tu derecho, siempre hazlo. Hay que tener confianza en el sistema democrático. No es perfecto, pero lo podemos perfeccionar con nuestra participación.
Y segundo, bueno, hay valores como la ética, la honestidad, la responsabilidad y el servicio a la ciudadanía. De eso se trata todo esto, tanto de los que están como consejeros, como los que van a ser jueces, como los que están en las cámaras, y nosotros como ciudadanos, y los partidos que a veces los hacen a un lado y luego se quieren meter y cosas así. Pues Andrés García Torres, qué gusto tenerte en este espacio de Mega Noticias de A Fondo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de A Fondo. Yo le invito para que siga en la señal de Mega Noticias.